Honduras, gracias por estar con nosotros. Les saludamos hoy miércoles 13 de noviembre a 11 días exactos, aunque algunas personas dicen que el día de las elecciones no se cuenta, pero vamos a contarlo y estaríamos entonces a 11 días de que usted elija al próximo presidente o presidenta de Honduras, quien va a sustituir a Porfirio Lobo Sosa como presidente del país. Esta mañana me acompaña una de las personas que tiene más posibilidades de alcanzar la presidencia del país, la señora Xiomara Castro de Zelaya, candidata del Partido Libertad y Refundación, está esta mañana con nosotros. Es un verdadero placer y un honor para nosotros en Canal 11 que esté aquí, doña Xiomara. Raúl, igual también, un placer para mí estar aquí contigo en este canal y en este prestigioso programa. Gracias. Xiomara Castro fue primera dama del país. Acompañó por 3 años y medio a José Manuel Zelaya Rosales. Cuando él era el presidente, ella era la primera dama hasta el golpe de Estado perpetrado el 28 de junio del 2009. ¿Cómo surge esa candidatura? Pero hablemos, el momento del golpe de Estado, pues hubo un caos en el país, hubo represión, hubo muerte. ¿Qué sentía Xiomara que le habían llevado a su esposo, lo habían sacado del país y lo habían ido a dejar a tirarlo prácticamente a una pista del aeropuerto Juan Santamaría? ¿Qué sintió ese día Xiomara? ¿Qué pensó de sus hijos, de sus nietos? Xiomara, ¿qué pensó en ese momento? Bueno, la verdad es que fueron momentos muy difíciles, Raúl. Yo me encontraba en el interior del país. Y claro, En Olancho. En Olancho. Y cuando estuvimos allá nos dimos cuenta por una llamada de mi hija, la Pichu. Y la verdad es que hubo mucha confusión. ¿La Pichu estaba en la casa cuando fue a traer al presidente? Sí, ella estaba en la casa en el momento en que entraron a punta de armas, a punta de bala, a sacar al presidente Zelaya. Y la verdad es que a mí me parecía que era algo que no estaba sucediendo en Honduras. Hubo mucha confusión, muchos sentimientos encontrados. No sabía exactamente dónde estaban mis hijos, no sabía tampoco qué estaba pasando con Mel. Y la verdad es que hubo mucha gente a mi alrededor en ese momento. ¿Tuvo mucho temor? No. Temor en lo personal no. Sí, la incertidumbre de saber qué estaba pasando, porque como no entendía yo qué había sucedido. Y también la preocupación de saber qué estaba pasando con Mel y con la familia. Pero bueno, al final me tocó movilizarme y 3 días después retornar aquí a Tegucigalpa para ver en primer lugar, por lo menos hablar con los hijos, porque no los podía ver, y refugiarme en aquel momento en la casa de la embajada del embajador de Estados Unidos. Cuando comenzaron las marchas, ¿qué la motiva? ¿Qué piensa para ir usted al frente de la marcha? Porque era arriesgado para usted estar al frente de las marchas por lo que estaba sucediendo, por las cosas que ocurrió cuando murió el muchacho Bed en el aeropuerto, el valor, el sentimiento y la decisión de ir al frente de las marchas. ¿Qué pensó? ¿Por qué lo hizo? Bueno, el 5 de julio fue el día en que se anunció el retorno de Mel después de estar en la Organización de Estados Americanos, y ese día se dio una marcha multitudinaria a recibir al presidente. Yo estaba en la embajada viendo la transmisión que se estaba dando y fue en ese momento donde sucedió el asesinato de un joven de 17 años, de Isis Obed. Lógico, para mí eso fue una impresión muy fuerte
Y ese día yo tomé una decisión de que no podía estar yo resguardada, mientras fuera, en las calles, había gente que estaba luchando por el retorno del presidente Zelaya. Pero hubo una llamada que fue la que me movió muy fuerte, fue la lección más grande que yo recibí, cuando yo llamé a la madre de Isis Sober, a Silvia, y la llamaba para darle palabras de aliento, aunque internamente no sabía qué decirle. Te lo digo sinceramente, no sabía cómo abordarla y qué palabras de consuelo podía darle. Y al final se resultó que fue ella la que me dio las palabras de consuelo. Cuando contesta mi llamada, me dice: primera dama, en este momento voy por Cerro Grande, vamos con el ataúd de mi hijo, vamos a Olancho, y quiero decirle que me permita ir a enterrar a mi hijo. Yo me siento orgullosa porque mi hijo no lo asesinaron porque era un delincuente, no lo asesinaron porque era una persona que andaba delinquiendo. A él lo asesinaron porque estaba defendiendo la democracia y estaba defendiendo a su presidente. Y quiero que me permita ir a enterrarlo, y voy a retornar con mis otros hijos dentro de 3 días. Esa fue una lección muy grande para mí, y precisamente ese día yo llamé a la dirigencia del frente y les dije que íbamos, y hablé con Mel también, y claro, tomamos una decisión de familia, que íbamos a estar acompañando en las marchas. En aquel tiempo no era Frente Nacional de Resistencia, era apenas la resistencia en contra de un golpe de Estado. Y salimos, fuimos a la reunión y estuve ahí, les dije: bueno, aquí estoy, díganme qué puedo hacer. Y me dijeron: bueno, acompáñennos. Y a partir de ese día comencé a salir acompañando al pueblo hondureño frente a las armas, luchando por el retorno a la democracia, luchando por el retorno del presidente Zelaya, luchando por la defensa de los derechos humanos, luchando por el retorno de la paz en Honduras. Cuando usted fue al oriente del país, que el presidente Zelaya estaba en Nicaragua, no la dejaron pasar los militares. Y yo recuerdo, ya estaba fuera de Honduras, vi la transmisión, logré ver que no permitieron ni que el presidente pasara, ni que usted llegara donde estaba el presidente. ¿Cómo actuaron los militares ahí, el pueblo del oriente, que el fin de semana pasado le dio una gran demostración de apoyo? ¿Qué pasó en ese momento en la frontera? Ahí se dio una muestra muy grande de lo que es y lo que vale el pueblo hondureño. Hombres y mujeres que yo no conocía, y que desde el momento en que llegué al primer retén, salieron de sus comunidades a acompañarme. Y estuvieron conmigo, velando mi sueño, el sueño de mis hijos, cuidándome y cuidándonos. Y luego se sumaron muchos hondureños y hondureñas que también iban en busca de su presidente. Pero ese acto de solidaridad que se dio allí, precisamente yo ayer decía que fue un acto de un verdadero cristianismo, porque esa gente humilde le dio de beber al sediento, le dio de comer al hambriento, le dio cobijo y refugio en sus casas a aquellas personas que no tenían dónde quedarse, curó heridas de muchos campesinos, de muchas mujeres que caminaron por las montañas y que venían con sus pies heridos. Esa muestra de solidaridad, de amor, de abrir el corazón
gente humilde, que compartía el alimento de ellos con otras personas. Eso fue para mí muy importante y en este momento mucho más. Porque ¿qué es lo que queda de todo esto que se ha vivido? Es que hay un pueblo noble, un pueblo solidario, un pueblo valiente, que ha permanecido durante 4 años en pie. Y con esa lucha y con esa muestra está enviando un mensaje a América Latina, y ese mensaje se va a dar el 24 de noviembre, cuando con el voto revirtamos el golpe de Estado de Honduras. Y el mensaje será a toda América Latina y al mundo. Decirles, hubo un pueblo en el centro de América Latina que se mantuvo de pie con fuerza y que logró nuevamente recuperar la democracia, la paz y la estabilidad en su país después de un golpe de Estado. Y ese mensaje es para que en América Latina nunca más, en ningún país de América Latina, ni en ningún país del mundo, se vuelva a dar un golpe de Estado, porque siempre van a haber pueblos que se van a levantar para revertirlo. Recuerdo yo que el presidente José Manuel Zelaya Rosales se vino a la Embajada de Brasil. Yo platiqué con él en Managua y le dije, bueno, yo tengo mi trato personal con él y le dije que no se fuera, que era una locura, que lo iban a capturar. Y bueno, el presidente Zelaya estuvo más de 4 meses en la Embajada de Brasil acompañado de doña Xiomara Castro. Recuerdo que fui con Arturo Corrales ahí a petición del presidente Zelaya y platicamos un poco. Pero yo recuerdo un momento cuando ellos salen. Yo hablé con el presidente dominicano y el embajador dominicano. Cuando ellos salen y llegan a la República Dominicana y están entonando el himno de Honduras, y cuando la enfocan usted está llorando. ¿Qué pensaba en ese momento ya en tierra dominicana? Bueno, a Raúl lo conozco desde hace muchos años, de hace mucho tiempo. ¿Cuántos? Un montón. Más de 20. Más de 20, sí. Más de 20 años, sí. Y está tocando temas sensibles. Mira, hubieron muchas cosas. Una de ellas fue que en ese momento no pude despedirme de mi nieta. Y cuando estoy en el avión, me estaban entrevistando es cierto, muchos Juan medios. Carlos y Azoe no los dejaron llegar hasta donde ustedes iban. Y entonces cuando yo me siento en el avión y veo la ventana, veo a mi nieta con su carita agachada, llorando. Claro, imagínate lo que eso significó para mí. El escuchar el himno de mi país en otro país que nos abría las puertas. El recordar, bueno, tantas luchas, el ese adiós, pero también un hasta luego, cuando está el pueblo despidiendo a su presidente, y bueno, iniciar una nueva vida sin saber qué iba a suceder. Esas dudas, pero al mismo tiempo recibir el cariño y el aprecio con que nos recibieron en República Dominicana. Hay muchos sentimientos, muchas cosas que pasaron, Raúl, y que definitivamente han sido una lección para todos. Porque si nosotros vemos qué ha pasado en esos últimos 4 años, desde aquel entonces hasta la fecha, no podemos decir que hay alguien que se haya beneficiado del golpe de Estado. Hoy vemos un país sumido en una crisis de inseguridad. Hoy Honduras es el país más violento del mundo y no estamos en guerra. Somos el país con mayor deuda,
nos hemos endeudado en los últimos 4 años lo que otros se endeudaron en 60. No hay trabajo, no hay empleo, no hay salud. Hay una confrontación permanente entre el gobierno, el magisterio. Hoy vemos igual también lo que están viviendo los campesinos en el Bajo Aguán. Una Honduras que tú que estás en los medios te das cuenta que nadie quiere que siga esta Honduras que hoy estamos viviendo. Sobre eso vamos a profundizar más adelante, pero dígame algo. ¿De quién es la idea de irse del Partido Liberal, de formar otro partido, y de quién es la idea de convertirla usted en candidata? Porque en ese momento de que usted estuvo en la embajada, que fue a las calles, que fue a la frontera, que vivió en la Dominicana, ¿pensaba ser candidata a la presidencia? No, y tú me conoces. Por eso tú sabes. Entonces, no. ¿de dónde surge eso, Xiomara? Yo creo que es importante decir que aquí no son los líderes, porque en realidad los pueblos son los que hacen los cambios y hacen las transformaciones. El líder simple y sencillamente lo que hace es captar el sentir y el pensar del pueblo, y eso es lo que impulsa. Esto es el pueblo, Raúl. Cuando nosotros retornamos aquí, ese día que regresamos, tuviste banderas de todos los colores. Sí, claro. Ahí no había una bandera en específico. Ahí habían banderas del PINU, de UD, de la democracia cristiana, había gente independiente. Ese día eran distintos sectores del país los que se reunieron para recibir y darle la bienvenida a un hijo de esta tierra, y que lo estaban recibiendo con los brazos abiertos. Es el pueblo el que va impulsando, como es el pueblo el que impulsa también los cambios, y son los pueblos los que hacen las revoluciones, y son los pueblos los que hacen los cambios. He ahí la sensibilidad del líder, de que pueda percibir y que pueda acompañar al pueblo a impulsar estos cambios que el pueblo espera. Pero su esposo es un zorro de la política. Cuando él ya capta que el pueblo piensa que quien debe ser el candidato de Libre es una mujer, y que esa mujer es la esposa de él, la ex primera dama Xiomara Castro. Cuando le dice Mel Zelaya a usted, Xiomara, bueno, aquí no la puedo tratar de... No, pero Xiomara puede ser la candidata de Libre. Eso no nace de Mel. No, ni correcto, surge, pueblo, ni pero surge. En algún momento, porque no, él... tampoco. Te quiero contar de que cuando nosotros estábamos en Dominicana, llegaba mucha gente, líderes de los distintos sectores, llegaban a visitarnos. Yo venía también aquí a acompañar al pueblo en las marchas, en las actividades que había del Frente Nacional de Resistencia Popular. Y entonces uno escuchaba y habían propuestas y había que la gente manifestaba de que querían que yo estuviera, que yo fuera la candidata, y llegaban a Dominicana. Mel siempre tuvo una posición, y recuerdo que una vez dijo, bueno, dice, yo estoy expatriado, desterrado, fuera de mi familia, estoy fuera del arraigo que yo tengo de mi tierra, de mi casa, de mi gente, y yo no entiendo cómo es esto que vienen a decirme que ahora quieren que Xiomara participe en política, y ustedes quieren que pierda lo que tengo, que es mi familia. Y la verdad es que no hubo ni siquiera una decisión tomada. Comenzamos a escuchar a la gente. Sí hubo un momento en que Mel, el día antes de venirnos, me dijo, Xiomara, en Honduras están
hablándose mucho de tu candidatura. ¿Tú qué piensas? ¿Y usted quería o no? Yo en realidad le pregunté, bueno, cuéntame, ¿cómo es eso? Sí, o sea, se está hablando mucho de eso. Y tienes que tomar una decisión. Y yo solo quiero decirte algo. Si tu decisión es que vas a aceptar, yo voy a estar contigo el 100. Si tu decisión es que no vas a aceptar, yo voy a estar contigo el 100. Y la verdad es que nos venimos y esto fue por sí solo creciendo. Al final ¿Qué pensó, ¿qué pensó antes de decidir sí? No hubo un momento de decisión, de tener que escoger el sí o el no. Simple y sencillamente la decisión fue el pueblo el que la tomó. Y yo tengo un compromiso muy grande. Y ese compromiso lo adquirí desde el gobierno, desde mucho antes, pero cuando conocí la realidad del pueblo hondureño, en esos 3 años y medio que me tocó trabajar fuertemente, luchando para reducir la pobreza, y luego acompañar al pueblo en las calles, ver el sacrificio que el pueblo estaba haciendo cada día, cada vez que se reprimía, yo fui asumiendo un compromiso con el pueblo. Y yo dije, bueno, en el lugar donde el pueblo considere que yo voy a estar, ahí estaré. Pero no voy a descansar un minuto, un segundo, hasta no lograr lo que el pueblo está aspirando, en cualquier trinchera donde me encuentre. Y bueno, míreme dónde estoy hoy. Está siendo ya la candidata del partido Libertad y Refund, de acuerdo a las últimas encuestas, una de las favoritas para ser la presidenta y la primera de la historia de Honduras. Hay 3 partidos fuertes, 4. Está el Partido Libre, está el Partido Nacional, está el Partido Liberal de Honduras y el partido que impulsa la candidatura del ingeniero Salvador Narrala, el Partido Anticorrupción. Una pausa, volvemos con doña Xiomara Castro de Zelaya, candidato del Partido Libertad y Refundación. Continuamos esta mañana con la candidata de Libertad y Refundación, doña Xiomara Castro de Zelaya. De llegar libre al poder de la nación, eso sería en pocos días, porque los hondureños vamos a votar el próximo domingo 24 de noviembre. Doña Xiomara, llega la izquierda radical a Honduras. Voy a recordar un poco. El camino malo, el odio, la división, el caos y la anarquía lo representa usted y todos los que forman parte de Libre, dice el abogado Juan Orlando Hernández Alvarado, candidato al Partido Nacional. ¿Qué me dice eso? ¿Y por qué ríe? Bueno, mira, cuando no se puede hablar del presente porque no tienes nada que presentar, o te abocas al pasado o tienes que hablar del futuro. Lastimosamente, en medio de tanta mentira, de tantas palabras que han puesto en mi boca, de tantas expresiones, yo siempre he dicho y firmé un acuerdo precisamente para que la campaña fuera una campaña de altura, una campaña de propuestas, una campaña ofreciendo soluciones a los problemas que tenemos en el país. Esta campaña, Raúl, no es una campaña igual como la que hemos tenido anteriormente. Esta no es una campaña donde son 2 partidos y en donde hay una alternabilidad de poder
entre ellos dos. Esta es una campaña diferente. Y la muestra está que hoy somos 9 partidos y que en este momento hay un partido nuevo, con apenas año y medio, un poquito más del medio, de haberse formado con todas las expectativas para ganar el proceso electoral. Nosotros hablamos de propuestas al pueblo hondureño. El pueblo se merece respeto. El pueblo está cansado de controversias, de engaños, de mentiras, de confrontación. El pueblo lo que quiere es que le digan cómo vamos a hacer los que vamos a gobernar para resolver el problema de los hospitales que no hay medicamentos. ¿Qué vamos a hacer los que estamos participando para resolver el problema de la inseguridad que vive el país? El pueblo está esperando que se les diga cómo vamos a resolver el problema económico de Honduras. Eso es lo que el pueblo está esperando. Y por eso nosotros hemos mantenido una campaña de altura. Hemos tenido una campaña de no confrontación. Hemos tenido una campaña de propuestas. El odio no está de acá. Nosotros nunca hemos llamado a la confrontación y nunca hemos hecho ningún llamado para alterar el orden. Hemos cumplido con cada una de las cosas que nosotros hemos hecho desde el momento en que tomamos la decisión como Frente Nacional de Resistencia Popular a conformar un partido. Y ese acuerdo que firmamos lo estamos cumpliendo. Y definitivamente la campaña sucia, ¿dónde está? La campaña de odio, ¿dónde está? La campaña de confrontación, ¿de qué lado está? ¿Quiénes son los que están reviviendo la misma confrontación antes del golpe de Estado? Nosotros no somos. Así es que prácticamente yo puedo decirte y hablarte de lo que nosotros estamos haciendo. Doña Xiomara, en su corazón no hay odio, resentimiento hacia aquellos que provocaron, que gestaron y que ejecutaron el golpe de Estado en contra del expresidente Zelaya. En absoluto. Y fíjate que somos nosotros los que hemos venido a dar el primer paso. Precisamente porque no es posible que siga esta confrontación. ¿Quiénes se benefician en esta confrontación? Yo creo que nadie. Y mucho menos el pueblo, que es la mayoría. Nosotros hemos perdonado. Nosotros hemos venido, hemos dado el primer paso, nos hemos reunido con las Fuerzas Armadas. Nosotros nos hemos reunido con todos los sectores. Nos hemos reunido con la empresa privada, con empresarios. He estado en la Cámara de Comercio. Hemos hablado de temas, de temores. He estado con la Iglesia Evangélica. Me he reunido también con miembros de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque creemos que la única solución de nuestro país es buscar la unidad. Una casa dividida no prospera. Y hoy estamos tocando fondo. Y es necesario entonces levantar este país. Y para levantarlo requerimos de todos. Aquí nadie puede excluirse. Aquí se necesita que todos nos pongamos de acuerdo. Bueno, usted sabe que yo tengo relación con varias personas que forman parte de la empresa privada. Algunos confían en que no va a haber resentimiento, ni venganza, ni odio, ni rencor. Pero hay otros que todavía tienen sus dudas. ¿Qué les dice a ellos? Que confíen en mí, que confíen en Libre. Nosotros ya nos tocó vivir momentos difíciles y definitivamente no queremos que Honduras siga viviendo estos momentos difíciles. Y nosotros estamos aquí hablando con la verdad, simple y sencillamente con la verdad.
Y estamos haciendo una propuesta que nosotros consideramos que es la salida para las condiciones y la crisis en que hoy vive Honduras. Nosotros hablamos de crear y de iniciar un pacto social entre todos los sectores, sin excluir a ningún sector. Y todos son importantes, tanto los empresarios, los obreros, los campesinos, los maestros, las amas de casa. Todos los sectores son importantes. Y todos debemos de ponernos de acuerdo. ¿Sabes por qué? Porque en enero hay que tomar decisiones. Y así como están dejando el país, tienes que tomar las decisiones ese día y sentarte y aquí vas a tener la factura petrolera. Aquí vas a tener lo que tienes que pagar a las térmicas. Aquí vas a tener lo que tienes que gastar para comprar medicamentos. Aquí tienes lo que vas a necesitar para pagarle a médicos y a los maestros. Y no hay dinero. Quiero profundizar sobre eso. En el caso, los hondureños, bueno, usted ve las encuestas, sus dos principales problemas son que no tienen trabajo, es el primero, y la inseguridad. Como usted bien dijo en uno de sus discursos y en uno de sus anuncios, en su discurso, el último, usted dijo, da temor que los hijos de uno vayan a la calle, porque uno está con el miedo que no sabe si van a regresar. ¿Qué va a hacer con la policía militar? Porque ahí le han sacado un anuncio, por cierto, ¿es aliada usted de Narrala? No, en lo absoluto, con Narrala. Solo debe terminar la idea y ahí bueno, me contesta. Bueno, ahí le sacan que usted es aliada de Salvador Narrala y que usted no quiere la policía militar y le sacan una frase que dice, regresar los militares a los cuarteles. Que por cierto, escuché el día de hoy a una niña de 4 años que la grabó su mamá. No, y la hija de una presentadora aquí también dije lo mismo. Ah, bueno. ¿Y cuál era la expresión? Los militares a sus cuarteles. Mire, una campaña. Me contó Jennifer, la presentadora en la mañana, que iba con ella, con su hija de 5 años, 6, y su abuela. Entonces que vio unos policías y unos militares. Entonces le dije, mira, Marian se llama, si te portás mal, te vamos a dejar aquí con los policías y militares. ¿Qué vas a hacer? Regresar los militares a los cuarteles. No solo eso. ¿Qué va a hacer con la policía militar? Pero te quiero contar otra anécdota. Un señor se acercó y dice, mire, fíjese que el otro día estaba en un campo y estaban jugando unos niños. Y entonces comenzaron a jugar pelota y hubo uno que hizo ahí una falta y entonces el otro le dijo, mira, regresar los militares a sus cuarteles. O sea, se ha quedado de otra forma esa expresión. O sea, ¿qué va a hacer usted con los militares y esa policía militar? Y con la seguridad. ¿Qué ha pasado en estos últimos 4 años con el tema de seguridad? Ese no ha sido prioridad. El Observatorio de la Violencia, vino aquí la representante, van 27.000 muertos. Como si estuviéramos en guerra, sin guerra. Imagínense, 27.000 personas que han sido asesinadas. Y qué duro es, ¿verdad? Porque definitivamente a veces nos quedamos con el número, con las cifras, y ahí nos volvemos, que nos estamos acostumbrando, hemos perdido la sensibilidad de lo que significa la muerte de una persona. ¿Qué va a hacer doña Xiomara con eso? Hay que cambiar la estrategia. ¿Cuál va a ser su estrategia? En primer lugar, hay que ver si lo que están haciendo ha funcionado. ¿Desde cuánto hace que están los militares en las calles? Unos 3 meses. No, los militares, por decreto en el 2011, en diciembre o en noviembre del 2011. No, pero ya constante, sí. Ok, y están en las calles desde el gobierno del presidente Maduro. Y yo no estoy diciendo que las Fuerzas Armadas no tienen la capacidad de controlar el crimen, no estoy diciendo eso. Pero lo que estoy diciendo es que los militares han estado en las calles y la violencia campea todos los días. Cuando tú me dices que hay 27.000 personas que han sido asesinadas en los últimos 4 años, quiere decir que lo que están haciendo no es lo correcto. Hay que cambiar la estrategia. Y hay otro problema, y el dinero. Porque no se le ha dicho a la gente cuánto cuesta
que los militares vayan diariamente a la calle cuesta millones en un país que está totalmente quebrado. Sí. ¿Cómo va a ser también? Pero el problema es que si esa hubiera sido la solución, habría que mantenerlo. Si hubiéramos logrado reducir el asesinato y las muertes. Pero no es así. La estrategia no funcionó. Entonces cambiemos la estrategia. ¿Qué va a hacer con los militares? En primer lugar, nosotros proponemos que hay que organizar al pueblo. Hay que organizar las comunidades. Hay que organizar los barrios y hay que organizar las colonias. Eso debe de ser inmediato. ¿Quién no sabe dónde se delinque y quién delinque en un barrio o en una colonia? Eso es necesario. Hay que también ver el problema de la seguridad no como un problema de represión. Hay que verlo en un contexto. Hay que verlo en forma completa, en total, y decir, vamos entonces a crear programas a la par, programas que generen a los jóvenes, a los niños, porque tú ves que ya ahora hay niños de 12 y de 13 años que portan armas, donde se les dé educación, donde entre cultura, deporte. Hay que comenzar por prevenir también. Hay que organizar las comunidades y junto con una policía comunitaria brindar la seguridad en los barrios. Pero también tenemos que resolver lo del problema de la justicia. Aquí la justicia se compra y se vende. Pero esa policía comunitaria va a ser solo la policía y los militares van a ir a cuidar las fronteras a lo que han hecho siempre o van a participar. Hay un informe del Departamento de Estado que dice que a partir del 2010 el narcotráfico se incrementa en nuestro país por las medidas que se han tomado de que los militares están haciendo función diferente a la que deberían de hacer de cuidar las fronteras. No lo dicen así textualmente, pero eso es lo que se entiende. Que deberían de estar, que hoy que están en las calles, más del 85% de la droga que llega a Estados Unidos transita por Honduras. Y eso se da precisamente después del golpe de Estado. Si nosotros logramos que nuestras fronteras marítimas, aéreas y terrestres estén resguardadas, que impedir el tráfico de droga y el tráfico de armas, ¿tú no crees que será más fácil brindar la seguridad interna? De esa manera usted piensa, es un plan estratégico que tiene para contrarrestar el tráfico de drogas, porque ahora somos el puente justo para el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos, que los militares cuiden las fronteras, eviten que siga pasando la droga y que Honduras sea el puente. Ese es su plan con los militares. Ese es el plan. Eso es lo que nosotros debemos de asegurar. En primer lugar, que no ingrese la droga y que no haya ingreso de tráfico de armas en el país. Que la ciudadanía organizada comience a brindarse seguridad junto con el Estado. Y una policía profesional, una policía comunitaria, acompañando este esfuerzo. Pero no una policía con máscaras, ni con lentes, ni con capucha, donde la gente no lo sepa. Es donde tú y yo conozcamos los nombres y conozcan nuestras familias. ¿Cómo va a implementar la policía comunitaria? La vamos, en primer lugar, esta policía que hoy está, tenemos que profesionalizarla y acercarla a las comunidades, para que tanto la comunidad fiscalice a la policía como la policía también esté fiscalizando a nuestra sociedad, para que juntos de la mano, no es un ente nuevo, no es crear un nuevo grupo con un nombre diferente,
si ya las tenemos ahí? Si lo que hay que hacer es asegurar que se profesionalicen, pero no podemos descuidar de que no solo el problema está en la parte de represión, ni solamente el problema está en la prevención, el problema está en la justicia, que tenemos que resolver. Por eso nosotros hablamos de una constituyente, para que haya una forma de escoger a los magistrados y a los fiscales y que no sea a través del Congreso Nacional, para que entonces nuestra justicia sea independiente y sea imparcial. Nosotros proponemos que sea con voto directo del pueblo. Eso es importante. Usted ha dicho que su primer acto va a ser llamar a la constituyente. Sí. Y lo acaba de explicar claro y quiero que se lo repita a la gente. ¿Qué es la constituyente y por qué debe formarse esa constituyente? Porque mucha gente habla de la constituyente, pero ¿qué es la constituyente? ¿En qué va a beneficiar a Honduras la constituyente? Me encantaría que lo explicara de nuevo cuál es su posición. Nosotros, el Estado que tenemos, ¿vela por el bienestar de los hondureños y las hondureñas? No, no vela. La gente va a los hospitales y a los centros de salud y no hay medicamentos. Y los maestros y los médicos y las enfermeras están en las calles porque no les han pagado, les deben de dinero. ¿Y qué está pasando con la educación? Nuestros niños y nuestras niñas están recibiendo una verdadera educación. Las escuelas están abiertas 200 días. Pero ¿y cuál es la educación que están recibiendo nuestros niños ahí y nuestras niñas? Hay materiales. Hoy quitaron hasta la matrícula gratis, que era un beneficio para que los niños asistieran a las escuelas. Han quitado el bono estudiantil, que también era un beneficio para que los jóvenes fueran a los colegios. La merienda escolar ya no se entrega en todo el país. Yo he estado recorriendo el país y he preguntado. Y no solo eso. Y hay una confrontación permanente. Y ahora vámonos, ¿el Estado le brinda seguridad a los ciudadanos? Entonces tenemos un Estado que no responde al pueblo hondureño. Eso es lo que tenemos. Entonces necesitamos hacer un pacto social, un pacto entre todos los sectores y definamos cuál es el Estado que queremos. ¿Y hay independencia de los tres poderes del Estado? Yo te pregunto, te quedas callado, pero yo puedo decirte lo que es a mi parecer. No hay independencia. Hay un Estado, hay un poder del Estado que ha usurpado las funciones de los otros estados. Hoy lo que tenemos es una dictadura parlamentaria. Eso es lo que hay en nuestro país en este momento. Yo la escucho porque a mí me toca entrevistar. Explique la constituyente. Por todo esto que usted ha dicho, entonces, urge, usted dice, mi primer acto. En primer lugar, este Estado que tenemos no responde a darle bienestar al pueblo hondureño. Entonces, necesitamos ponernos nuevamente de acuerdo para definir cuál es el Estado que queremos, cuál es la función de cada uno de los poderes de Estado que tenemos. Y hay que agregar un nuevo actor, un juez, que es el soberano. Que se le consulte al pueblo cada vez que se van a tomar decisiones, cada vez que se va a crear una ley como las ciudades modelo. Cada vez que se entregan los recursos de las minas, de nuestros mares, de nuestros ríos, de nuestros cielos, que se le consulte al pueblo si está de acuerdo. Entonces, para eso se necesita una constituyente. Por eso ocupamos una nueva constitución. Por eso necesitamos ponernos de acuerdo y por eso necesitamos la Asamblea Nacional Constituyente, para entonces juntos, sin excluir a ningún sector, definamos el Estado, los poderes del Estado y que agreguemos un nuevo actor en nuestro país, que sea el fiscal, que sea el que vigile, que sea el que garantice que no vuelve a haber corrupción en un Estado, porque va a haber un pueblo que va a estar vigilante, que va a tener
el bienestar que cada uno de nosotros deseamos para el pueblo hondureño. Entonces necesitamos una nueva constitución. Perfecto, para cerrar el tema de seguridad. El candidato del Partido Nacional, Juan Orlando Hernández Alvarado, ha dicho en los últimos días, luego de que el presidente de El Salvador autorizó, el presidente Funes, autorizó la compra de 10 aviones a Chile, de que si él es presidente, él también va a comprar aviones. Y el presidente Lobo, pues creo que de eso, hace unas horas, ha enviado una avanzada a la Organización de los Estados Americanos para defender la posición de la Isla Conejo, que de acuerdo al fallo de la Corte Internacional de Justicia de la Haya a inicios de los años 80, pertenece a Honduras. ¿Usted compraría aviones? ¿Por qué se ríe? Porque imagínese con todas las necesidades que hay en nuestro país y estar pensando en que necesitamos aviones, para aviones de guerra. ¿Para qué? Lo que necesitamos son medicinas en los hospitales, necesitamos producción en las tierras, lo que necesitamos son maestros en las escuelas, niños en las escuelas con merienda, con matrícula gratis. Eso es lo que ocupamos. Necesitamos empresarios que tengan la confianza de poder invertir en Honduras. Necesitamos que tengamos seguridad jurídica para que no cambien las reglas de juego cada vez que se les antoje. Eso es lo que nosotros necesitamos. Nosotros lo que queremos en Honduras es paz, no guerra. No queremos más violencia. Y tampoco creo que la violencia la vamos a contrarrestar con más violencia. Lo que necesitamos es el diálogo, son acuerdos, es pacto entre todos nosotros. Eso es lo que ocupa Honduras. Vamos a una pausa comercial, luego volvemos con la candidata del Partido Libertad y Refundación, doña Xiomara Castro de Celaya, esta mañana en entrevista a profundidad aquí en Canal 11. Volvemos. Continuamos en la entrevista a profundidad esta mañana con doña Xiomara Castro de Celaya, candidata al Partido Libertad y Refundación. Doña Xiomara, Salvador Narrala de manera insistente denuncia que se está montando un fraude electoral. Es el candidato del Partido Anticorrupción. ¿Qué piensa usted de eso? Por cierto, ahí veo varios anuncios que usted es aliada de él. Bueno, en primer lugar, decirte que si el pueblo sale masivamente a ejercer el sufragio, no puede haber fraude. En segundo lugar, nosotros firmamos un acuerdo con puntos mínimos que se deben de respetar. Si este acuerdo se respeta y se cumple y se logra una transparencia en todo el proceso, donde cada uno de los partidos tengan confianza de ver cómo es que se va a ejecutar no solamente la transmisión de datos, la recepción de urnas. Disculpe que le interrumpa, pero ustedes fueron a firmar frente a representantes de países extranjeros, países donantes a Honduras, un acuerdo de no agresión. Y eso no ha existido. Hasta la Iglesia Católica han expresado los sacerdotes de que no se respetó ese pacto que fueron a firmar frente a los representantes de los organismos internacionales. Ahora Salvador Narrala está denunciando que puede existir un fraude, pero usted dice que si los hondureños salen a votar, la veo con confianza. A mí no me cabe la menor duda que si el voto es masivo, es bien difícil que puedan hacer fraude. Aparte de esto, también la presencia internacional es fundamental en el proceso. Sé que están desde octubre personas que representan la Unión Europea y distintas organizaciones que están en el país y han estado verificando igual
que Naciones Unidas, representantes de Naciones Unidas, de la OEA, han estado al tanto y han estado dándole seguimiento a todo el proceso que se está dando en Honduras, especialmente lo de la transmisión de datos para el día de las elecciones. Vuelvo a repetirte, si el pueblo sale masivamente a ejercer el sufragio, si se respeta el acuerdo que firmamos, si hay transparencia en todo el proceso, donde los partidos podamos participar y esté el acompañamiento internacional verificando todo el proceso, a mí no me cabe la menor duda que aquí en este país no se puede dar fraude. Podemos decir que salgamos con confianza a depositar y a ejercer nuestro derecho, que es el sufragio. Doña Xiomara, el candidato presidencial del Partido Liberal, el abogado Mauricio Villeda Bermúdez, dio una denuncia la semana pasada. Dijo que el gobierno del humanismo cristiano, que preside don Porfirio, a él le gusta que le digan Pepe Lobo, el presidente de Honduras, está financiando la campaña de Libre, o sea que Pepe Lobo le está financiando su campaña. ¿Cómo es eso? Imagínese usted, mire, que tantas cosas que se dicen. ¿Usted cree que el gobierno... ¿Por qué don Mauricio dice eso? Yo a don Mauricio lo tengo por un hombre serio. Quisiera pensar que ha recibido mala información. Quisiera pensar eso, porque no creo que sea desesperación. Me parece que es que le han mal informado y la verdad es que hay algo que sucede en Honduras y es importante, Raúl, que debemos de aclarar. El hacer política en Honduras cambió. Ahora es diferente. Y precisamente porque en Libre se ha vuelto diferente, es que se menosprecia el esfuerzo y el sacrificio que el pueblo hondureño está haciendo en este nuevo partido. Cada movilización que hay en nuestro país es porque cada uno de las personas que asisten costean sus propios gastos, hacen actividades. ¿Me está hablando de Libre? Estoy hablando de Libre. Cada vincha que usted ve, cada distintivo que usan, lo consiguen y lo compran con sus propios recursos. ¿No es cierto que les vienen en las valijas diplomáticas dólares de Sudamérica? Solamente es que usted vaya. Y en las reuniones de Libre es en el único lugar donde hay personas vendiendo banderas, camisetas, gorras y los distintivos. En ningún otro partido lo están haciendo. ¿No sabe quién me dijo eso? Le voy a ser sincero. Casulá llegó asustado un día contándome que, mire, me dice, la gente está comprando, compran las cosas. Así es. Y precisamente menospreciar el sacrificio que el pueblo está haciendo en este nuevo partido, en la confianza que tienen Libre y en la confianza que tienen de la propuesta que Libre está presentando y planteando al pueblo. Ese sacrificio, que lo vienen haciendo desde hace 4 años, lo menosprecian. Y entonces, como no lo creen, empiezan a señalar que el dinero viene de un lado, que el dinero viene del otro, desconociendo que en realidad es el sacrificio que el pueblo está haciendo. ¿No tiene su esposo, que es el coordinador del partido, don Manuel Zelaya Rosales, Mel Zelaya, y Xiomara Castro de Zelaya, no tiene acuerdo con Pepe Lobo, presidente de Honduras? En absoluto. Y yo lo puedo decir claramente. Nosotros tenemos un agradecimiento con el presidente Porfirio Lobo porque él atendió las gestiones y apoyó las gestiones que realizó el presidente Juan Manuel Santos y el comandante Chávez para que lográramos un acuerdo para el retorno del presidente Zelaya. Y él participó y avaló este acuerdo, y gracias a eso es que nosotros estamos nuevamente en nuestra patria. Mire, voy a hacerle esta pregunta porque varios holanchanos me han reclamado. Yo tuve el honor de ser el secretario privado del presidente Zelaya y acompañar a la primera dama en aquel tiempo y en la campaña durante muchos años. Y eso fue un honor que yo también y mi familia agradecen.
Eso no lo puedo desconocer y muy orgullosamente lo digo. Pero los olanchanos me reclamaron cuando yo inauguré este programa. Lo inauguré precisamente con el presidente Porfirio Lobo Sosa. Y me habían dicho que le hablara de la carretera de Olancho. Mel no terminó la carretera de Olancho. Pepe Lobo no terminó la carretera de Olancho. Y usted es olanchana. Y si gana, usted va a terminar la carretera de Olancho. No aguanto Olancho. Si no hago esta pregunta, no los aguanto. Mire, fíjese en la dificultad que usted me está poniendo en este momento. No por el compromiso de la carretera, sino porque yo soy, por mi familia, mi madre es olanchana y mi padre es de Santa Bárbara. Entonces, yo soy mitad olanchana, mitad santabarbarense. Le tocan dos. Entonces, no me ponga difícil la situación, porque por otro lado también los de Santa Bárbara me van a reclamar de que cómo es que aquí en tu programa digo que soy olanchana y cuando siempre he dicho que también soy de Santa Bárbara. Bueno, decirte que vamos a terminar la carretera, hay que terminarla, hay que impulsar proyectos importantes en todo el país y definitivamente nos va a tocar tomar decisiones trascendentales en Honduras y esas decisiones las vamos a tomar a partir del 25 de noviembre, porque las condiciones del país no son unas condiciones en que nosotros podamos decir que vamos a encontrar un país en bonanza. Vamos a encontrar una crisis muy grande económica en Honduras y nosotros vamos a convocar al pacto social para que juntos iniciemos ese proceso de reconstrucción de esta nueva patria. Antes que me explique qué es el pacto social sobre lo que usted dice en materia económica, el otro día hablábamos con algunos analistas. ¿Qué va a recibir el presidente o la presidenta el 27 de enero? ¿Qué país va a recibir? Va a recibir un gobierno que en estos momentos tiene una deuda pública que supera los 7.800 millones de dólares. 7.800 millones de dólares, y esto representa cerca de 150.000 millones de lempiras. Eso es lo que usted va a recibir en caso de ser presidenta. ¿Cómo va a ser? Y el próximo año, en junio, hay que pagar 23.000 millones de esa deuda. Nosotros, en primer lugar, tenemos que buscar un acuerdo y readecuar esta deuda que tenemos. ¿Va a poner más impuestos? No. Y eso que quede claro, no más impuestos, no más devaluación de nuestra moneda. Ese es un compromiso. ¿Qué va a hacer cuando el Fondo Monetario y el Banco Mundial le digan, no, usted tiene que devaluar, si no, no firmamos acuerdos? Nos vamos a sentar con ellos y vamos a poner muy claras las condiciones que nosotros vamos a impulsar. En primer lugar, un gobierno austero. Vamos a reducir todos esos gastos onerosos que hay en este momento. Yo pudiera sumarte muchos de los que hubieran significado respuestas para dar medicamentos a los hospitales. Vamos a hacer una revisión de cada institución con un presupuesto base a cero. Vamos también a gastar lo que ingrese. No vamos a endeudarnos en lo absoluto más en nuestro país, sino que con la tributación que hay, es con eso lo que vamos a disponer. ¿Cómo va a ser para mejorar la ley? Porque necesitan mayor recaudación para poder pagar los compromisos, pero necesita una dirección ejecutiva de ingresos súper eficiente con ese nivel de endeudamiento que va a recibir el país. En primer lugar, hay que despolitizar la ley. Eso debe ser lo primero. En segundo lugar, profesionalizarla. Hacer que cada una de las personas que formen parte de la ley sean profesionales. Yo no sé si tú, y me imagino que sí lo recuerdas muy bien, en el gobierno del presidente Zelaya. Sabes que el Tesoro de Estados Unidos apoyó para modernizar la ley. Sí. Tanto el Fondo Monetario como el BID y el Banco Mundial aportaron
en no solamente la tecnología, sino que en la formación del personal que había en la DEI. Y en esos 3 años y medio no hubo un tan solo impuesto. Sí, yo recuerdo que estuve presente que el Fondo Monetario y el Banco Mundial le pidieron al presidente Zelaya devaluación, le pidieron, y él les dijo que no, que iba a hacer estas reformas en la DEI y lo consiguió. Y se recaudó más de lo que se había previsto. ¿Qué quiere decir? Que si ya una vez se probó que eso era correcto, ¿por qué nosotros no volvemos a retomar y crear en esta institución, en la DEI, el profesionalismo que se requiere para poder recaudar y lograr que se logren los tributos que se necesitan para poder cubrir? ¿No cree que es una promesa muy grande la que le está haciendo al pueblo hondureño con ese nivel de deuda que va a recibir, decir que no va a poner impuestos? No. A mí me parece que es, y lo digo con toda la propiedad, que nosotros no vamos a poner más impuestos. Ni siquiera aumentar el 15% a 15% el impuesto sobre la venta. ¿Se lo han planteado sus economistas, su equipo que le ha planteado? Que esas son parte de los escenarios que se presentan y lo hemos escuchado en programas como el tuyo, que aquí han venido economistas a plantearlo y que han dicho que la solución para el próximo gobierno y las medidas que debería de tomar el próximo gobierno de inmediato será subir del 12 al 15% el impuesto sobre la venta. Nosotros no vamos a crear un tan solo impuesto, ni nos vamos a endeudar. Vamos a readecuar la deuda que tenemos en este momento. Vamos a buscar un periodo más largo, con intereses más bajos, para poder entonces cumplir con ese compromiso de esa deuda y poderla pagar. Pero vamos entonces a dinamizar la economía. Vamos también a impulsar especialmente en el agro y en la construcción, a invertir fondos para que podamos entonces nosotros generar más empleo y que podamos entonces darle más fuerza a nuestra economía. ¿Me repite cómo va a generar más empleo? ¿Qué es la necesidad a gritos de los hondureños? Hay que volver los ojos a la producción, al agro, a la tierra. Si nosotros hay áreas como el camarón, hoy estamos en tercer de exportación del camarón, igual también en otras áreas de producción de nuestra tierra, hay que invertir más en la tierra. Y nosotros planteamos que vamos también a apoyar especialmente el sector de construcción para generar más empleo. Los organismos internacionales de crédito están hablando de que Honduras tiene demasiado empleado público. Aparte de eso hay un montón de paracaidistas. ¿Qué va a hacer con ellos? ¿Pero cuánto significa eso? Pues cualquier cantidad de millones. ¿Y no cree que hay más cantidad de millones que se van en todo lo que se ha ido generando, como por ejemplo 1.000 millones en alquiler de las lanchas? Pero paracaidistas no va a permitir. No. Gente que no trabaje. Nosotros vamos a revisar cada una de las instituciones y vamos a tener lo que en realidad se necesita para impulsar programas y proyectos que beneficien al pueblo hondureño. Dígame esto, los empresarios, volvamos a ese tema, tienen un temor que usted llegue al poder. Yo recuerdo que cuando el golpe de Estado, la campaña decía que si Mel Zelaya se reelegía, venía el comunismo, a usted, yo no la veo que usted sea de izquierda, yo la conozco de tiempo, no tiene nada de izquierda, pero son las campañas que le hacen. Sí. Bueno, yo tengo aquí una compañera de trabajo que me dice, es que me van a quitar la casa si llega doña Xiomara. Me dice, no hombre, le digo, pues me van a ir a meter una familia, y antes decían que hasta los niños le iban a quitar a la gente. Hábleme un poco de eso para que esas telarañas que algunos todavía tienen, queden claros cuál es la posición de doña Xiomara. Fue la misma campaña que le hicieron al presidente Zelaya. Y mi pregunta es, ¿a qué empresario Mel persiguió? Si hay un informe que anda circulando en los medios de comunicación donde dicen que el mayor
crecimiento que se ha dado en nuestro país sostenido fue precisamente en el gobierno del presidente Zelaya. O sea, en los 3 años de 5.6%, el crecimiento sostenido. Y aparte de eso también se habla de la reducción de la pobreza como nunca en la historia en nuestro país. Y ahí en ese informe dice que fue un gobierno justo, un gobierno equitativo. ¿Y qué tenemos hoy? ¿Cuánto es el crecimiento económico que se ha tenido en Honduras en estos últimos años después del golpe de Estado? Gracias llegará al 3%. Dice un anuncio del presidente Lobo que encontró un país en caos y que tuvo que buscar la reconciliación e insertar al país al ámbito mundial nuevamente. No sé si usted ha escuchado o ha visto ese anuncio que saca el gobierno del presidente Porfirio Lobo y que eso le evitó hacer cosas que él quería hacer y que de repente le encontró un país parecido al huracán Mitch. Eso es lo que habla el gobierno del por qué no del crecimiento. Peor que el huracán Mitch, lo que afectó a Honduras, el huracán Mitch, hoy estamos peor, pero hoy, después de 4 años de gobierno. Usted no puede venir a lamentarse todos los días y a señalar los errores que cometieron los gobiernos anteriores, porque lo que demuestra es que lo que ha habido es incapacidad para gobernar. Pero eso no es cierto. Es que ese es el asunto, que cuando le dan golpe de Estado al presidente Zelaya, Honduras iba con un crecimiento económico como nunca en la historia de nuestro país. El desarrollo que se estaba dando en el país nunca se había dado. Las puertas abiertas al mundo, invirtiendo. La confianza que había para el empresario de invertir en el país se dio en esos 3 años y medio de gobierno. Quieren cambiar y engañar a un pueblo que sabe perfectamente lo que ha sucedido en Honduras. Y cuando tú me hablas sobre el tema de ideología, esto no es ideología de lo que se está hablando. Nosotros estamos hablando cómo vamos a sacar adelante Honduras, cómo le vamos a dar bienestar al pueblo. Y quieren tirar una cortina de humo, haciendo creer que el problema de Honduras y que la campaña y la lucha política que hay es una lucha ideológica. Eso no es cierto. Aquí la lucha es de propuestas, es de realidades, es qué ofrecemos y qué pueden ofrecer aquellos que ahora que están gobernando no han cumplido. Si cuando se gobierna se tienen que cumplir, no se ofrece. ¿Ustedes cumplieron cuando gobernaron? Claro que cumplimos, claro que sí, precisamente porque cumplimos, hoy el pueblo está considerando y está respaldándonos, porque el pueblo sintió beneficio, porque aquí se subsidiaba la energía eléctrica. ¿Cuántos hondureños y hondureñas iban al banco con su recibo y más bien les devolvían dinero? Aquí se subsidiaba también el combustible, sin poner un tan solo impuesto. Se logró mantener el crecimiento económico en el país. Se logró lanzar proyectos importantes en Honduras para la reducción de la pobreza. Se iniciaron proyectos importantes. Vino Brasil para la inversión de represas, que tuvieron que retirarse porque nunca se llegó a nada concreto. Pero Honduras, en esos 3 años y medio del gobierno del presidente Zelaya, si nosotros hubiéramos logrado mantener lo que el presidente Zelaya impulsó en esos 3 años y medio, en este momento nosotros estuviéramos en otras condiciones. Y en 10 años más, manteniendo la sostenibilidad de crecimiento en Honduras, estuviéramos como Costa Rica. Deme un momento, doña Xiomara, vamos a una última pausa y en breve continuamos con doña Xiomara Castro de Zelaya, candidata de Libertad y Refundación a pocos días de las elecciones generales. Volvemos.
Castro, ¿qué le dice finalmente a los empresarios? Porque tengo un par de temas finales, los temas de salud y un par de cosas así interesantes que le quiero preguntar. ¿Qué le dice al empresario hondureño que este miércoles la está viendo? ¿Qué confianza hay? ¿No va a expropiar medios de comunicación tampoco? Es que como la comparan con Chávez y la comparan con el presidente actual Maduro de Venezuela, ¿va a expropiar medios de comunicación? ¿No le va a querer quitar a los Rosenthal este canal? Más bien aquí, en este periodo de gobierno, fue que intentaron, a través de la ley Mordaza. Esa ley hablaba de la expropiación. Entonces, ¿quiénes son los que quieren expropiar? ¿Quiénes son los que atentan en contra del pueblo? ¿Quiénes son los que atentan en contra de la soberanía? No somos nosotros. ¿Qué le dicen los empresarios? En esta propuesta que nosotros hacemos de libre, en esta propuesta de la constituyente, nosotros lo que pretendemos es garantizar que haya una seguridad jurídica para que el empresario pueda invertir, no solamente el empresario nacional, sino que el empresario internacional. Nosotros debemos de darle garantías para que haya confianza, que tengamos un sistema democrático, consolidado y sólido. Esa seguridad democrática también es para que el empresario pueda invertir, que no se nos cambien las reglas, que no haya un poder sobre otro poder, sino que haya independencia en los tres poderes de Estado. Que haya también seguridad y estabilidad macroeconómica. Nosotros tenemos que asegurar que vamos a lograr no solamente reducir al Estado, sino que fortalecer este Estado para que garantice que ese empresario que invierta en el país va a tener un Estado que responda a esa seguridad que el empresario necesita. Eso es lo que nosotros estamos ofreciendo. Precisamente por eso proponemos la constituyente, porque lo que nosotros queremos es que haya fuerza en nuestra democracia y haya fortaleza en cada una de las acciones que hagan los distintos sectores del país y que exista la confianza. En este momento no existe absolutamente nada de eso, porque ni siquiera nuestro país puede tener la capacidad de poder competir con el mundo. Imagínense que hoy hemos llegado a reducir casi 29 puntos en un país para poder lograr la competitividad. Nos hemos perdido. Entonces, lo que necesitamos es generar confianza. Empresario, tenga confianza en mí, tenga confianza en Libre, porque nosotros vamos a garantizarle esa seguridad jurídica y esa estabilidad que usted necesita para poder invertir en nuestro país, porque queremos a los empresarios que generen trabajo, que generen ingresos, que generen también producción en Honduras. Toda aquella persona que crea que el empresario es un enemigo de un pueblo o es un enemigo de un Estado está totalmente equivocado. Con los empresarios es que podemos levantar la economía de Honduras. Y a mí me va a tocar generar esa confianza para que el empresario pueda invertir. Sector salud, no hay medicinas en los hospitales. Los médicos se van a huelga. Los estudiantes de medicina se van a huelga. Las enfermeras se van a huelga. El sistema hospitalario del país está colapsado. ¿Qué va a hacer? Es que lo que ha colapsado es el sistema que han venido implementando en nuestro país. Este sistema capitalista, salvaje que se viene implementando en Honduras nunca le va a dar respuestas al pueblo hondureño. Este modelo neoliberal en que vivimos nunca va a haber respuestas para el pueblo hondureño, porque cada vez se le va quitando y se va achicando un Estado que al final no puede darle respuestas ni siquiera en medicamentos. Lo estamos viviendo en Honduras. ¿Cómo va a evitar la corrupción? Mire, el otro día me dio no sé lo que sentía, un país tan pobre como el de nosotros. Yo he recorrido el país muchas veces, al igual que usted, y he visto la pobreza de la gente, que estaban quemando 50 millones de medicinas vencidas
en el Seguro Social. ¿Cómo va a hacer para evitar que siga esa corrupción en la compra de los medicamentos? Hay bárbaros que venden medicamentos ya vencidos y por ganarse una comisión los del gobierno lo compran. Doña Xiomara, quemar 50 millones, un país tan pobre, ¿qué va a hacer? Raúl, usted me habla de los efectos de los problemas. ¿Por qué no hablamos de las causas de los problemas? Hábleme de las causas también. El sistema. Cambiemos el sistema. Hagamos un Estado eficiente. Creemos un sistema que sea acorde a la necesidad del pueblo hondureño. Nosotros nos hemos dedicado a copiar modelos que nos traen. Y esos modelos que han importado a nuestro país han fracasado. Usted mismo me lo dice. Ya el Estado no tiene capacidad de comprar medicamentos. Ya el Estado no tiene capacidad de dar salud y educación. Ya el Estado no puede, ni tiene capacidad de impulsar producción en nuestro país. Ya este Estado en que nosotros vivimos y con este modelo que vivimos no le da la respuesta al pueblo hondureño, porque más bien ha ido creciendo la brecha entre los que tienen y los que no tienen nada. Entonces cambiemos el sistema, cambiemos este modelo, empecemos por ahí. ¿Con quiénes va a gobernar? ¿Con quién va a cambiar ese modelo? ¿Quiénes la van a rodear, Todos, doña Xiomara? un pacto social entre todos, pongámonos de acuerdo, no copiemos modelos de ningún lado. Pero es que hagamos un modelo netamente hondureño, catracho, andan diciendo, a la medida de lo que necesitamos. Que usted no lo va a rodear de gente de izquierda y que la gente de izquierda no va a permitir que usted cambie ese modelo como lo está planteando Yo hoy. estoy convocando y hablando de un pacto social con todos los sectores y juntos escojamos el país que queremos, definamos el país que estamos deseando y juntos construyamos esta Honduras y un Estado que le dé respuesta a todas esas necesidades. Ahí en ese momento, entonces empezamos a atacar el problema de raíz. Y luego empecemos a ver cómo vamos a resolver los problemas que hay. Yo manifiesto, y soy clara, incorporemos a este Estado un nuevo actor. Incorporemos al pueblo. Aquí vienen a hablar de corrupción. ¿Y cómo se va a combatir la corrupción? Involucremos al pueblo. Que el pueblo supervise los proyectos. Que el pueblo sea el que fiscalice cada una de las acciones del gobierno, pero no solamente el gobierno, porque no solo en el gobierno es que hay corrupción en todas las áreas. Aquel que no paga los impuestos, aquel que no paga su recibo de luz, aquel que roba luz. Entonces pongamos al pueblo para que sea parte de este nuevo proceso. Nosotros hablamos de una nueva Honduras, de una Honduras diferente. Por eso hablamos de reconstrucción, de refundación, de una nueva patria. Porque lo que necesitamos en este momento es eso. Pero no es un grupo el que lo va a venir a hacer, Raúl. Es todos los sectores que vamos a construir esta nueva patria, esta nueva Honduras. ¿Va a lograr los 200 días de clases también? Aquí el gobierno celebró, y vaya, creo que es un logro. Lograron los 200 días de clases. ¿Usted va a lograr esos 200 días de clases? Yo espero que sí, pero que logremos más. ¿Qué se va a lograr? Una educación de calidad. Que nuestros niños y niñas vayan todos a las escuelas. ¿De qué me sirve tener las escuelas abiertas si los niños no pueden llegar porque quitaron la matrícula gratis? ¿Vuelve la matrícula gratis si Xiomara es presidente? Claro. ¿De qué me sirve a mí hablar si hay escuelas unidocentes, maestros que tienen 120 niños y no los pueden atender porque solamente hay un maestro? ¿De qué me sirve hablar de 200 días de clases si los maestros no reciben sus salarios y se les han quitado sus derechos? ¿De qué sirve hablar de 200 días de clase si hemos vivido en una confrontación permanente entre el gobierno y los maestros? Nosotros queremos 200 días de clase con calidad. Que cada uno de nuestros niños y niñas no aprendan a leer solamente, que no se conviertan en alfabetos,
infuncionales. Nosotros queremos capacidades para nuestros niños y para nuestros jóvenes. Me dice que va a volver la matrícula gratis. ¿La merienda escolar? ¿Cómo va a estar? Claro que hay que volver con la merienda escolar. ¿Y del bono 10.000 qué piensa? Del bono 10.000 fue un proyecto que se inició en el gobierno del presidente Zelaya. ¿Vuelve la red solidaria? ¿Logramos reducir la pobreza o no la logramos reducir? Ese era su programa, me acuerdo. Claro. Y en aquel momento el bono se llamaba bono solidario y bono 10.000, con una diferencia, que cuando nosotros llegamos a las comunidades donde había extrema pobreza, nunca preguntamos a qué color político pertenecía, ni a qué religión, ni qué raza era. Llegamos a las familias que más lo necesitaban. Y claro que vamos a continuar con el bono 10.000, pero vamos a llegar a todas las familias que lo necesiten, sin distingo de colores políticos, ni de raza, ni de religión. Hay un personaje de la vida nacional, usted lo conoce bien. Bueno, muchos le hacemos la broma a él, que lo ha aguantado usted un montón. Se llama José Manuel Zelaya Rosales. Sí. Va de aspirante a diputado por el departamento de Olancho. Pues la gente cree, es un líder nacional, Manuel Zelaya Rosales, Mel Zelaya. ¿Qué función va a desempeñar el señor Mel Zelaya, es presidente del país, si usted es presidenta? Ustedes están como los Kirchner en Argentina. ¿Qué va a hacer Mel Zelaya en su gobierno? Mel es coordinador del Frente Nacional de Resistencia Popular. Mel es coordinador del Partido Libertad y Refundación Libre. En este momento Mel me coordina mi campaña. Y quiero comentarte de que él no ha podido hacer campaña para su candidatura a diputado de Olancho porque ha estado cumpliendo a cabalidad su responsabilidad de conducir la campaña de mi candidatura. Él es candidato a diputado y no me cabe la menor duda que va a llegar al Congreso Nacional. Pero también hay que decir algo. Es mi compañero de vida. Con él tenemos un proyecto de vida hace 37 años. Hemos compartido juntos. Tenemos 4 hijos, 3 nietos y una por venir dentro de pocos días. Y aparte de eso, ha sido el mejor presidente que hemos tenido en Honduras. Y no lo digo yo como esposa, lo dicen los índices del Fondo Monetario, del Banco Mundial, igual también del BID. Y vuelvo a traer lo del informe, que lo ando aquí para dejártelo, para que tú lo veas, donde hacen una comparación del gobierno del presidente Zelaya y lo que significó el golpe de Estado para Honduras en estos 4 años. Imagínate tú, que yo tengo a mi lado una persona que fue su gobierno un éxito y que tengo las posibilidades de poder consultarle cualquier problema que pueda tener, y sé que la respuesta, y sé que lo que él me va a aconsejar va a ser basado en su experiencia de 3 años y medio de gobierno. Imagínate tú que... Fue 2 veces ministro también. Imagínate tú qué suerte la mía de tener una persona a mi lado y poderlo tener también y consultarle y pedirle que me dé un consejo. Pero la que va a tomar las decisiones en Honduras soy yo. En el transcurso de esta entrevista, vamos al cierre. Fabricio, a ver si preparamos lo que habíamos platicado. Yo le hice una pregunta cuando usted se iba a la Dominicana y llegó a la Dominicana. Yo recuerdo que transmitimos, en Canal 11 en directo transmitimos, y usted estaba llorando. Y usted me dijo de que le dio mucho pesar no poderse despedir de Irene. Irene es la nieta de doña Xiomara y de don Manuel Zelaya, hija de Zoe y Juan Carlos, a quienes saludamos. Pues Irene estaba muy pequeña, sí. Pero Irene ya creció. Y a ver, Fabricio, si colocamos a Irene para que la gente se dé cuenta, ahí está Irene, ¿eh?
Pongámoslo, Fabricio, para ver qué dice doña Xiomara de este spot televisivo que ellas tienen, donde ahí Por está. amor a nuestra patria, apagaremos el dolor. Es momento de luchar por la reconciliación. Levantemos nuestra voz con esperanza y sin rencor. Vamos pueblo a caminar, vamos pueblo a caminar hacia nuestra libertad. Muévete, libérate, muévete, libérate, muévete, libérate. Vamos pueblo con Xiomara. Por amor a nuestra patria, apagaremos el dolor. Es momento de luchar por la reconciliación. Levantemos nuestra voz con esperanza y sin rencor. Ahí está Irene, todavía no me comente. También uno de los líderes en las últimas 2 décadas que condujo a Brasil a un éxito total, sacó a millones de personas de la miseria y el modelo que él utilizó en Brasil funcionó. Lula da Silva. También Lula da Silva ha hablado de Xiomara Castro de Zelaya y esto es lo que ha dicho. Amigos e minhas amigas de Honduras, a candidatura da companheira Xiomara Zelaya com seu novo Partido Livre é um grande momento de renovação e esperanças para Honduras. Toda a América Latina acompanhou com enorme tristeza os acontecimentos de 2009, com o golpe de Estado que interrompeu o mandato do presidente Zelaya, tirando Honduras do caminho do desenvolvimento e da paz. A candidatura de Xiomara pode fazer Honduras se reencontrar com a democracia, o progresso e a justiça. Honduras, com um governo popular, tem todas as condições de se desenvolver criando empregos, distribuindo renda e promovendo inclusão social. O Brasil e vários países da região conseguiram libertar milhões de pessoas da miséria. Honduras certamente também pode fazê-lo. Não percam nunca a esperança. Que ninguém tire de vocês o direito de sonhar com Honduras mais democrática. Um grande abraço e boa sorte. ¿Qué piensa brevemente, doña Xiomara, porque estoy sobre tiempo, de las 2 presentaciones que tiene ahí? En el anuncio de Irene queda reflejado con su expresión, con su voz, la necesidad que nosotros tenemos de la reconciliación, de la paz en nuestro país. Ese llamado que ella hace es para reconciliarnos todos y comenzar a unirnos y forjar esa patria para poderles heredar a estas niñas y a estos niños un futuro mejor para ellos. Y la expresión del presidente Lula, usted sabe perfectamente lo que significa Brasil para nosotros. El presidente Lula extendió sus manos de apoyo, de respaldo, no solamente al gobierno del presidente Zelaya, sino que también en los momentos difíciles del golpe de Estado, también estuvo apoyando y respaldando al pueblo hondureño. Para mí es un honor, es de mucha alegría haber recibido este mensaje de parte del presidente Lula. ¿Dónde va a votar y a qué horas? A las 11 de la mañana en Catacamas, ¿El lugar? en la escuela de Catacamas, en el Espino, la escuela del Espino. Estaré votando ahí con mi familia. ¿Los resultados dónde los va a esperar? ¿Aquí en Tegucigalpa o en Olancho? Después nos trasladamos nosotros para acá. Después de ejercer el sufragio nos venimos para Tegucigalpa y los vamos a esperar aquí. ¿Quién gana las elecciones? La decisión es del pueblo y por la voluntad que hemos sentido del pueblo y por el acompañamiento que hemos sentido, no me cabe la menor duda que esta mujer que les habla será la próxima presidenta de Honduras. Es la segunda mujer que llega a la final de una elección general. La primera fue doña Nora de Melgar Castro, que perdió ante el liberal Carlos Roberto Flores. Con lo que me dice, entonces usted va a ser la primera mujer presidenta de Honduras. Claro que sí. Y vamos a conducir a esta patria por el bienestar, por la seguridad, por la paz
de todos los hondureños y de todas las hondureñas. Doña Xiomara, le cedo la cámara y los micrófonos de Canal 11 para que se despida del pueblo hondureño que la ha visto a lo largo de esta hora y minutos. Una interesante entrevista que hemos tenido con la candidata de Libertad y Refundación, doña Xiomara Castro de Zelaya, que dice que se va a convertir el próximo domingo 24 en la primer mujer presidenta de Honduras por el Partido Libre. Doña Xiomara. Muchas gracias por esta oportunidad. Estos momentos son momentos muy decisivos para el pueblo hondureño. En apenas 11 días que faltan para las elecciones, nos toca decidir el futuro de Honduras. Yo me he comprometido con el pueblo a cumplir cada una de las expresiones y cada una de las propuestas que yo he planteado a los hondureños y a las hondureñas. Ese compromiso lo adquirí al lado del pueblo hondureño y no voy a fallarles. Confíen en mí, confíen en esta mujer que les habla, en esta mujer que va a entregar alma, vida, corazón y el tiempo que sea necesario para lograr la paz, la tranquilidad, la reconciliación en el pueblo hondureño y una Honduras, esa Honduras que todos nos merecemos. Muchas gracias. Gracias, doña Xiomara, ha sido un verdadero honor y un placer y el Gracias cariño de siempre el que haya aceptado esta invitación y que el pueblo hondureño la haya podido escuchar sus planteamientos, sus posiciones a través de la entrevista a profundidad aquí en Canal 11. A usted lo invito a que vaya a votar, no se quede en casa, salga a votar para que sea usted quien decida quién nos va a gobernar por los próximos 4 años. Esta mañana con nosotros ha estado la candidata del Partido Libertad y Refundación, doña Xiomara Castro de Zelaya. Pasen buen día y continúen en sintonía de la señal de la nación. Que estén bien.